Yo me llamo Adelaida Mangani y en este momento de mi vida me dedico al teatro de títeres. Soy al mismo tiempo docente y me especialicé mucho en educación por el arte. Vivo en Buenos Aires, tengo 2 hijos y 3 nietos. Yo empiezo a hacer teatro en la secundaria, que yo estaba en la secundaria, yo empiezo a hacer teatro por actividades teatrales que tenía mi tío. Entonces, primero trabajo, él me hace hacer un personaje en una obra que era él el autor, que se llamaba El romance de la pobre dama, que era sobre Santa Clara de Asís. Él era franciscano de la Tercera Orden, que es una orden laica. O sea que la primera orden de los franciscanos son los hermanos franciscanos, los frailes. Después la segunda es la de las mujeres franciscanas de Santa Clara de Asís, y lo que se llama la Tercera Orden es los que son seglares, laicos, pero que hacen votos como hermanos franciscanos. Y él era de la Tercera Orden franciscana. Entonces hay todo un desarrollo de obras que él escribe que tienen que ver con San Francisco, con Santa Clara, y en la obra de él había una intervención de la niña Santa Clara, cuando Santa Clara era niña. Entonces él me pone ahí, yo ahí empiezo, yo tenía 10 años ahí. Y después estudio con él, pero a la vez ya inmediatamente trabajo, ya directamente en el escenario. Entonces, porque por ejemplo, él dirige en un momento una versión del Pájaro Azul para Canal 7, y yo hago el personaje de Mitil, que es la nena de Pájaro Azul de Metterlink, que después yo, muchos años después, la dirijo esa obra para títeres. Y ya ahí directamente trabajo. Y voy estudiando y me voy formando, pero ya trabajando profesional, digamos, sí, profesionalmente. Y todo eso continúa hasta que yo me estoy por recibir en el secundario y que ya ¿cómo podríamos decir? La oposición que yo tengo de mi padre para que yo siga haciendo teatro al mismo tiempo que estudiaba y que hacía danzas y demás, es muy grande, entonces ahí es donde yo digo que se produce una fractura. Entonces después, más adelante, cuando ya me puedo dedicar a estudiar, es cuando yo lo conozco a Bufano, y entonces Bufano daba clases de teatro y yo estudio con él y me voy formando con él, y también me formo después como titiritera. Empiezo filosofía y mientras tanto, ahí es un par de años que no hago ninguna actividad así en el escenario, hasta que me convocan para la Telescuela Técnica. Y ahí, cuando me convocan para la Telescuela Técnica, comienzo a... Primero, para lo que a mí me convocan para la Telescuela Técnica es como actriz, porque la telescuela era una... Las clases se organizaban, que primero había como una representación teatral que motivaba o que introducía lo que después se iba a desarrollar. Y entonces a mí me convocan como actriz para eso. Después yo hago una tarea, se extiende mucho mi tarea en la telescuela y termino coordinando todo lo que tenía que ver con cómo se daban las clases y también coordinando a los profesores que no tenían formación para salir en cámara, entonces hacían como uno coordinaba o hacía como un entrenamiento con los profesores de las materias. Terminé haciendo eso hasta que me fui. Después me convocan para Radio Nacional, donde en Radio Nacional también entró como actriz y después terminó coordinando prácticamente todos los programas, hasta que me voy. Para lo que me convocan a mí es para un programa de educación para adultos que salía todos los días por Radio Nacional y por todo el país, y cada día se dictaba clase de una materia diferente. Entonces, en las materias que se dictaban, también lo que había al comienzo de las materias era como si fuera un radioteatro, y también yo ahí hacía eso, que me habían convocado como actriz, y también me habían convocado como docente, y de algunas materias daba clase yo. Después escribí
muchos libretos y muchos guiones para ese proyecto. Y después, en el que yo empecé, se llamaba Castellano para Extranjeros. Pero después se genera ahí un programa de alfabetización para adultos, y en el programa de alfabetización para adultos yo trabajo un montón, incluso soy autora de las cartillas que se distribuían en todo el país para los que se anotaban para estudiar por radio, y se les distribuía unas cartillas a partir de las cuales ellos empezaron a hacer los ejercicios de escritura y de matemáticas y bueno, todo lo que era la alfabetización, ¿no? Ejercí muy poquitito, porque yo en realidad cuando me recibí de maestra, lo que enseguida tuve, porque me recibí en el mismo año de profesora en el Fallas, de profesora de música. Y entonces en lo que me desempeñé primero con cátedras en el secundario fue como profesora de música. Y rápidamente, al poco tiempo, entro al Labardén. Entonces al Labardén yo entro por mi título de maestra, no de profesora de música, a un cargo, a un nivel de cargos que había en el Labardén que se llamaba maestra de curso. Y después, bueno, después ahí hago la carrera docente, después tengo horas de cátedra pero cuando yo estoy trabajando en Radio Nacional y en la teleescuela, ya estoy trabajando en el Labardén, estoy trabajando en los lugares a la vez. Solamente tengo unos años de licencia en el Labardén, porque a mí en un momento que me convocan para unas horas de cátedra en una escuela privada que se llamaba, que quedaba en la calle Belgrano, y se llamaba Escuela Argentina, no me acuerdo bien el nombre de la escuela ahora, pero ahí seguramente lo dice. Yo entro ahí como profesora en el secundario, e inmediatamente el dueño y director de la escuela secundaria me propone que dirija la primaria. Yo era muy jovencita, tenía 26 años, y yo dirijo esa escuela primaria durante un par de años. Después esa escuela se cierra. Entonces el dueño decide venderla, porque en realidad el dueño era el hijo de quien había sido por años el director de esa escuela, y era un ingeniero, y después no le gustó más la tarea. Y fue una lástima, pero bueno, la escuela, él decidió venderla en un determinado momento. Los años que yo soy directora de la primaria ahí, no puedo ser además docente en el Labardén, porque me excedía la cantidad de horas que se permitían. Entonces ahí trabajaba en la teleescuela y en la escuela primaria. Y venía reflexionando mucho sobre eso, e inclusive todo lo que yo venía aprendiendo y experimentando en el Labardén, justamente en todo lo que es la teoría de la educación por el arte, a mí también me sirvió mucho para aplicarlo a lo que era también la enseñanza radial en la teleescuela. Me sirvió mucho eso, porque ahí yo empecé a reflexionar sobre un tema que fue fuerte reflexionarlo en ese momento, y hoy por hoy todavía está abierta esa reflexión, porque no me parece que se haya saldado para nada, que es cómo se evalúa el proceso de aprendizaje que hace el alumno. Yo tengo todo el tiempo una polémica muy fuerte con la manera de evaluar de la escuela tradicional, e incluso con la manera de evaluar de la universidad. Y cuando empezamos a trabajar con educación para adultos en radio, surge muy fuerte este criterio que empezamos a trabajar, el grupo de docentes que estábamos ahí y que yo propongo fuertemente, como desde qué patrones y desde qué mirada uno evalúa el proceso que hace un alumno. Y me opongo fuertemente a la evaluación tradicional, donde el alumno tiene que parecerse a un paradigma que se le impone de afuera, y no evaluar el proceso propio que hace la persona en relación con su propia capacidad y con su propio ritmo de aprendizaje, que cada ser humano lo tiene diferente. Entonces, hay solo algunas escuelas en la Argentina que acompañan el proceso del alumno de esta manera. En general, al alumno se lo
se lo mide según un paradigma al que tiene que alcanzar, un programa que tiene que cumplir, y si no lo cumple está aplazado o repite o tiene que cursar de nuevo, o las diferentes maneras de todas las instituciones educativas. Y son muy pocas las escuelas que miran que en un grupo de alumnos cada uno va a tener un proceso que le es propio porque la persona es única. Entonces, en educación para adultos, cuando nos estamos especializando en radio, aparece ya toda esta discusión, inclusive yo presento en algunos congresos o encuentros este trabajo y a algunos docentes les parece interesante y eso se toma. Y hasta el día de hoy yo debato mucho sobre eso. Suelo decirles a los alumnos una comparación muy elemental, pero a mí me parece que es clara para comprender que uno puede tener una taza y un balde, ambos llenos, y puede preguntar cuál de los dos está más lleno. Y los dos están llenos igual. Hay personas que tienen un aprendizaje como si fuera una taza y otras que tienen un balde. Entonces yo evalúo si el que tiene la capacidad del balde tiene un poquito así de agua, ese tendrá que pensar qué le está pasando. Pero si el que tiene la capacidad de una taza está hasta arriba, ha hecho todo el esfuerzo y ha hecho todo lo que en ese momento de su vida y en ese ritmo podía hacer, y no se lo puede comparar con el otro. Porque si nosotros hacemos eso, estamos marcando de una manera nefasta al alumno, comparándolo con los otros y desarrollando eso que es hoy por hoy algo que hiere el aprendizaje en profundidad, que es el desarrollo de los aspectos competitivos. Mi caminar por la docencia y mi caminar por lo artístico son como dos líneas que se van poco a poco uniendo hasta que se constituyen en lo que sería el núcleo más importante de mi actividad. Siempre fueron juntas. Hay momentos en que están un poco más separadas en mi vida y momentos en que están completamente unidas. Todas las reflexiones que yo estoy haciendo en un determinado momento sobre la enseñanza, al mismo tiempo estoy experimentando yo como docente con niños, porque yo soy docente en el Labardén, y mientras estoy pensando en esto, también estoy experimentando con niños y estoy descubriendo, a partir de enseñar a niños expresión corporal, teatro y en algún momento títeres, voy descubriendo y voy elaborando toda esta problemática pedagógica y metodológica también en la enseñanza de los niños, por una parte. Por otra parte, está mi propia actividad artística, que en un momento, en algunos años, queda postergada en favor de lo que era la actividad docente, hasta que después la retomo activamente. La retomo activamente a partir de mi encuentro con Ariel, mi encuentro con Bufano. Yo lo conozco a Bufano en el Labardén. Cada uno de nosotros estaba en pareja, nosotros nos conocemos ahí, nos enamoramos muchísimo. Hay unos años de catástrofes sentimentales por ambos lados, y luego formamos pareja, y cuando formamos pareja, él venía del mundo de los títeres, yo venía del mundo del teatro y de la música, y comenzamos a trabajar juntos, y ahí empezamos, por un lado, a montar espectáculos, y yo comienzo a trabajar en títeres, comienzo a descubrir el arte de los títeres, y por otro lado, también conformamos, casi enseguida que armamos nuestra pareja y que nos vamos a vivir juntos, conformamos una escuela de teatro en la cual enseñábamos teatro, yo trabajaba teóricamente con los alumnos en todo lo que tenía que ver también con la formación teórica, con la formación estética, y al poco tiempo empezamos a montar espectáculos con alumnos de la escuela y con egresados de la escuela. ¿Esa escuela estaba dónde? Estaba en Flores. Estaba en Flores y se llamaba Centro Dramático de Buenos Aires. ¿Y él ya era muy reconocido? Y él era muy reconocido. Cuando nosotros nos conocimos, ambos, él me llevaba 10 años a mí. Quiere decir que
que en un determinado momento él ya tenía mucha trayectoria como titiritero. Hay un momento de su vida donde también él, porque él, claro, como su trayectoria como titiritero, como era la tradición en el arte de los títeres, en general el titiritero solista, como era Ariel, trabaja como en una pequeña compañía con alguien muy cercano, y él trabajaba con la que era su mujer, que era Beatriz Suárez, que era artista plástica. Entonces, en el momento que él se separa de Beatriz Suárez y forma pareja conmigo, un tiempito él solamente hace teatro, no hace títeres. Hay unos años que él no hace títeres y después retoma los títeres y yo empiezo a trabajar con él. Y él como titiritero era muy reconocido ya en ese momento. De todas maneras, yo te estoy hablando, nosotros nos fuimos a vivir juntos en el año 68, 69, te estoy hablando de hace muchísimos años, ¿no? Yo lo que había enseñado era, lo que yo enseñaba y lo que estaba, digamos, para lo que yo estaba muy formada, era para todo lo que tenía que ver con expresión corporal y teatral. Títeres empiezo a hacer con él y después enseño títeres, en realidad. Pero desde tiempo anterior, desde que yo entro al Instituto Labardén, tengo mucho contacto con la enseñanza de los títeres, con la enseñanza de la expresión corporal, con la enseñanza del teatro, porque era lo que los niños hacían. Entonces, todo eso yo, de alguna manera, era una actividad que yo venía haciendo. Me especializo en títeres un poco después. Mi contacto con los títeres, en realidad, empezó siendo yo muy chica. La verdad es que mi primer contacto con los títeres es cuando yo tengo 6 años. ¿Por qué? Porque este tío del que yo hablé tenía contacto con los titiriteros que en ese momento trabajaban como titiriteros en Buenos Aires y en provincias. Entonces, cuando yo cumplo 6 años, mi tío trae a un titiritero a mi cumpleaños a que haga una función para la fiesta que se me hacía por el cumpleaños, cosa que en esa época no era como ahora, que es común, eso era como una cosa súper extraordinaria. Y entonces el titiritero que vino, que se llamaba Dabórmida, hacer esa función de teatro. Dabórmida era muy joven y años más tarde yo supe que Dabórmida era amigo de Ariel y que era Ariel era un poco menor, pero no mucho menor. Quiere decir que cuando yo tenía 6, Ariel tenía 16 y Dabórmida tendría 18, 19 y que vino a hacer títeres a mi casa cuando yo cumplí años. Y así fue como un año más tarde, cuando cumplí 7, vino uno de los hermanos Di Mauro, que eran como los titiriteros más famosos de la Argentina en ese momento, y a los años más tarde, cuando yo conocí personalmente, siendo yo ya una adulta, a todos esos titiriteros, eran, bueno, vos viniste a mi casa cuando yo tenía 6 años, vos viniste a mi casa cuando yo tenía 7, y ese fue mi primer contacto con el teatro de títeres. A partir de empezar a hacer las primeras experiencias como titiritera, sucede algo que es como bisagra, que es que Ariel es convocado por Kivesteif para estrenar un espectáculo en el Teatro San Martín en el año 77, a fines del 76 lo convoca. Cuando se produce todo el tema de la dictadura militar, nombran como secretario de Cultura en el gobierno de la ciudad a un señor que ya había sido secretario de Cultura antes, que se llamaba Frei Sá. Y Frei Sá era un hombre que tenía una relación de amistad personal y demás con Kivesteif, y lo convoca Kivesteif para dirigir el Teatro San Martín. Kivesteif ya había sido director del Teatro San Martín antes del 73. Estaba, digamos, en el 73 a Kivesteif lo sacan violentamente, digamos, con el advenimiento del peronismo, y él va a trabajar al diario La Opinión como crítico de teatro. Cuando él es crítico de teatro en La Opinión, nosotros le llevamos en ese momento con Ariel un proyecto
le llevamos una gacetilla de un espectáculo que estábamos haciendo en los teatros de San Telmo. Y él ahí lo conoce a Ariel y le queda como que interesante lo que hacíamos y que le había gustado mucho. Entonces, cuando lo vuelven a designar, ahí en el Teatro San Martín, lo llama Ariel para un espectáculo que se llamó David y Goliat. Y bueno, lo llama y conversan y que sí, que bueno, que yo, y se es contratado por el Teatro San Martín para hacer David y Goliat y lo estrenamos en la Sala Lugones. A partir de ahí, ese lugar de títeres en el Teatro San Martín se va constituyendo poco a poco como un lugar, como una actividad de títeres que el teatro empieza a reconocer como propia. Y al poco tiempo, la política que tenía Kibbe Steiff en ese momento era la política de los elencos estables. Había elenco estable de actores, había un ballet, y no había un elenco estable de títeres porque no existía, porque eso era una cosa que no lo había pensado nadie nunca, y es el día de hoy que no es común en los países de Latinoamérica que haya elenco estables de títeres. Entonces, cuando nosotros estrenamos David y Goliat y el espectáculo es un éxito, y además este espectáculo se estrena como un homenaje a un escultor que se llamaba Simge Schwarz, que había muerto, que era su mujer, Ruth Schwarz. Kibbe había conocido a Simge Schwarz, tanto Ruth como Simge habían escapado de la persecución nazi, habían estado en París, luego se habían venido a la Argentina, tenían un vínculo por el mundo judío, por toda la persecución del mundo judío con Kibbe Steiff. Simge muere y Kibbe le quiere hacer un homenaje. El homenaje consiste en una exposición de las esculturas de Simge que se hace en el hall del Teatro San Martín y en reponer David y Goliat, que era un espectáculo que Simge había hecho en París con Ruth, que era su mujer, y con una escenografía y títeres hechos por Marc Chagall. Entonces Ruth le cuenta a Ariel cómo había sido. Ruth no tenía ni libro ni nada, porque había sido como algo que habían hecho en un determinado momento y se había perdido todo. Pero le cuenta, entonces la obra la reescriben como coautores, Ruth y Ariel, escriben la obra de David y Goliat y nosotros la representamos como, el comienzo era como hagamos un homenaje al escultor que había muerto, no me acuerdo en ese momento cuánto tiempo hacía. Entonces nosotros estrenamos David y Goliat y es un fenómeno interesante porque lo que la obra cuenta y de lo que se trata la obra David y Goliat es de la opresión de la fuerza bruta del ejército, que es Goliat, y de la derrota de la fuerza bruta a partir de la sabiduría y de la inocencia de un poeta y un músico, porque David, en la Biblia David es David, pero en la obra David era un pastor que tocaba la flauta y que hacía poesía, y que se enfrenta a Goliat, que viene con todo su ejército, y lo vence con la honda y la piedra, que es bueno, la historia que cuenta la Biblia, digamos. Pero digo que es un fenómeno interesante como en un momento en el cual todo estaba como censurado y lo que se podía decir era solo algunas cosas y otras no se podían, y las artes estaban bajo un cierto observador. Nosotros estrenamos en la Sala Lugones esta obra que era justamente el triunfo del pensamiento y el triunfo de la poesía sobre la fuerza bruta. Y muchas veces me preguntan que cómo era que nosotros podíamos hacer esa obra en ese momento. Me lo preguntaba el otro día una periodista. Y yo le decía que esa obra se podía hacer en ese momento y nadie no por eso, digamos, nadie nos atacó ni nos persiguió por eso. Después tuvimos otras historias que tienen que ver con lo que era nuestra historia ideológica, e inclusive la escuela de Flores la tuvimos que cerrar. Bueno, eso era como que en un lado pasaba una cosa y en otro otra, y uno corría de un lado al otro camuflándose de diferentes cosas para sobrevivir.
Pero lo que yo digo es que como el arte de los títeres era, sigue siendo, pero en ese momento era tan marginal, era algo tan... ¿Qué haces? Títere. Ah, decía la gente, ¿a qué te dedicas? Hago títere. Ah, y además, ¿qué haces? Era la pregunta que venía después. Era tan marginal, realmente uno podía decir cosas que en otro ámbito no hubiera podido decir nunca, pero ahí las podía decir. Entonces se constituyó como un lugar de resistencia, ese grupo de titiriteros que empezó, en ese momento éramos 6, y que bueno, se fue como haciendo su lugar, se fue haciendo su espacio, el público lo empezó a reconocer como es el día de hoy, que la gente dice los títeres del San Martín, como una pertenencia a los vecinos de la ciudad, como algo que ya excede incluso que seamos nosotras las personas que estemos ahí, ¿no? Desde el lado expresivo, desde el lado artístico, desde el lado del género, desde el lado de la estricta disciplina de teatro de títeres, me atrapó porque cuando uno es actor y tiene la experiencia de expresarse a través de objetos, uno experimenta algo que como actor lo tiene muy limitado. A través del objeto y a través del títere, la posibilidad expresiva es de una libertad que casi uno podría decir no tiene límites. En cambio, uno como actor tiene el límite de su propio cuerpo. Como titiritero, uno puede ser, yo hoy por hoy, con mis muchos años, no podría representar algunos personajes como actriz, pero puedo representar el que se me dé la gana como titiritera, porque mi voz todavía no es una voz de vieja cascada, entonces si yo quiero puedo ser Julieta, cosa que no podría ser como actriz. De eso desde un punto de vista. Desde otro punto de vista, el títere puede volar, puede transformarse, puede cambiar de ser de persona a animal, puede ser lo que quiera. Puede cortarle la cabeza uno a un personaje y no le puede cortar la cabeza a un actor porque sale muy caro. Además no querrían venir. La experiencia que tiene el intérprete actor a través del títere es de tal grado de liberación expresiva que si a uno le interesa desprenderse de su propia identidad como actor, que de verdad debería interesarle a todo actor, cosa que no pasa cuando uno se encuentra con ellos de verdad, no pasa con todos. Uno encuentra mucho en el mundo actoral que el actor quiere ser él. Si el actor está bien formado y lo que quiere es desprenderse de su persona para encarnar otra persona, nada se presta mejor que el teatro de títeres para tener esa experiencia, y eso te captura. Eso te captura. Cuando uno hace la experiencia a fondo del teatro de títeres y de objetos, es difícil que uno quiera volver a la limitación que te impone tu propio cuerpo en el escenario. Eso es lo que desde el punto de vista expresivo me captura. Desde el punto de vista teórico, filosófico, metodológico, político, me captura el hecho de que la propia marginalidad del arte de los títeres, otra vez y de la misma manera, es la que te abre una libertad que las otras expresiones a veces te niegan. Lo que sucede con la marginalidad del arte de los títeres, en este momento habría que considerarlo como con dos miradas. Por un lado, el hecho de que el arte de los títeres haya sido integrado a lo que podríamos llamar el presupuesto dedicado a la cultura en la ciudad de Buenos Aires, es decir, que haya, cuando se planifica lo que se va a gastar en el complejo teatral, haya un presupuesto destinado año tras año al teatro de títeres, eso hace que de alguna manera el arte de los títeres entre en un nivel que lo saca de la marginalidad y lo hace entrar en los planes culturales de una ciudad. Eso no es malo. Cuando eso se produce, quiere decir que desde el Estado se está pensando en poner el teatro de títeres como algo a lo cual el ciudadano, porque digamos, se trata siempre de una ciudad, digamos, de un gobierno de orden casi municipal, digamos, como el vecino de la ciudad, tiene derecho a acceder al arte de los títeres a través de lo que el Estado sostiene. En ese sentido, eso es bueno. Entonces, esa es una línea que
que a mí me parece que en el momento que eso se decide, cuando se constituye como grupo y a partir de ese momento la planificación presupuestaria lo considera, yo creo que eso es bueno. De todas maneras, no quiere decir que porque esté considerado dentro del presupuesto haya dejado de ser marginal respecto de lo que la totalidad de la planificación cultural piensa y considera el teatro de títeres. El teatro de títeres sigue siendo de alguna manera un arte marginal. Yo te diría, si me apuras un poco, yo te diría que todo el arte es marginal. Una cosa es el discurso y otra cosa es lo que de verdad sucede. Una cosa es lo que se dice, que nosotros favorecemos, hacemos, me refiero al discurso que en general se dice a propósito de lo que el Estado va a hacer con el arte. Y otra cosa es que cuando uno estudia a fondo lo que son los presupuestos y son las decisiones económicas para sostener eso, uno se da cuenta que no se trata de presupuestos que de verdad sostienen, son presupuestos muy peleados por los que lo tienen, que se tienen que, digamos, desempeñar en eso, muy peleados y siempre que se puede reducidos. En ese sentido el arte sigue siendo marginal, no es el mismo interés que el Estado le dedica a otras actividades que la que le dedica al arte. Y dentro de las artes, el que sigue siendo más marginal es el teatro de títeres. Entonces, son dos maneras de mirar. Por un lado, está bueno, y yo considero que es algo que se debe defender y sostener, que el teatro de títeres ingrese a lo que es el pensamiento de un plan cultural estatal. Por otro lado, eso no significa que haya dejado de ser marginal. A mí la marginalidad de las artes no es algo que me moleste. Yo digo que es marginal porque es marginal, pero no lo estoy diciendo como algo que le perjudica. Muchas veces esa marginalidad le favorece. Y la Escuela de Flores, inmediatamente después del golpe, nosotros en esa escuela veníamos haciendo una actividad de formación y veníamos haciendo también una actividad de espectáculos. Era una casa antigua donde habíamos podido construir un pequeño escenario en un salón que daba como para una capacidad de unas 40 personas como público. Entonces nosotros ahí hacíamos funciones y representaciones a la noche con alumnos o con gente que invitábamos. Y lógicamente en los años, desde que nosotros fundamos esa escuela, que sería en el año 69 hasta el año 76, en esos años la efervescencia política era enorme y entonces todo lo que se representaba en esa escuela estaba de alguna manera ligado a un florecimiento de la lucha de clases, que en ese momento era muy fuerte, al avance de determinados grupos que de alguna manera planteaban la lucha armada. Entonces, y nosotros hacíamos lo más fuerte que hacíamos obras, qué sé yo, Los fusiles de Teresa Carrar, algunas obras de Dragún, pero lo más fuerte que nosotros hacíamos ahí era una cosa que llamábamos teatro espontáneo, que era ahora después eso se hizo mucho en otros niveles teatrales, pero en esa época Ariel había estudiado psicodrama y de alguna manera venía influido por el psicodrama o por las sesiones públicas de psicodrama donde él había empezado también a formarse. Entonces lo que nosotros hacíamos era que el público propusiera una temática, por eso se llamaba teatro espontáneo. Nosotros éramos el grupo de actores, nos presentábamos en el escenario y el público decía quién hacía cada rol y presentaban una temática. Entonces nosotros improvisábamos a partir de la temática que presentaba el público y hacíamos el desenlace como a nosotros nos parecía o como a nosotros nos surgía del planteo. Y después eso se debatía con el público. ¿Como actores? Como actores. Generalmente los temas planteados por el público eran políticos y entonces, según cómo se resolvía, después se daba el debate de quién estaba de acuerdo, de quién no estaba de acuerdo. Entonces eso era de alguna manera un lugar de mucha discusión ideológica.
cuando llega el año 76, incluso en esa escuela, a esa escuela asistían alumnos, que hay un par de desaparecidos de ahí. Después nosotros, en el año 76, bajó mucho, la actividad esa no la podíamos hacer más, la empezamos a hacer cada vez menos, las clases fueron pero pasó algo que fue determinante para que esa escuela se cerrara, que fue cómo cambió económicamente el país. Uno, ahora ya ni me acuerdo las cifras, pero es, por ejemplo, como si uno pagaba 1.000 pesos de alquiler, o lo que fuera equivalente a 1.000 pesos de alquiler, de pronto se transformó en 6.000. Era imposible de mantener económicamente, porque la proporción de lo que eran los salarios que uno recibía a lo que en ese momento, desde lo que eran las leyes económicas, el vuelco que dio fue impresionante. Entonces no la podíamos sostener económicamente tampoco, pero además no estaba bueno sostenerla desde la actividad que esa escuela había hecho, porque era peligroso. Nosotros, esa escuela, como era una casa antigua, había la parte donde se daba clase, lo que era el saloncito teatral, y después tenía unas habitaciones donde nosotros habíamos alojado gente que en algún momento estaba como escapándose de otro lado y que no tenía dónde vivir y que habían vivido ahí. Entonces era como un lugar que fue preferible entregar la llave y cerrarlo, porque era medio peligroso. Y eso era todo paralelo a lo otro, digamos. El grupo de titiriteros, nosotros cuando lo llaman Ariel, y que el Ariel trabajaba todo lo que hacía, lo hacía conmigo, trabajamos juntos. Es más, al poquito tiempo yo era directora ayudante de las puestas y después fuimos codirectores del grupo hasta que él murió y bueno, que yo quedé a cargo. Y de esa escuela y de la actividad teatral que teníamos en esa escuela, éramos un grupo que éramos 6. Entonces, al llamado de Kiev Steiff, a los que llamamos para que vengan a hacer el primer espectáculo de David y Goliat, algunos son los que en ese momento compartían el elenco que nosotros, porque nosotros igualmente trabajamos ahí, pero habíamos trabajado en los teatros de San Telmo. Bueno, entonces, de los que habíamos trabajado en esos años en los teatros de San Telmo, los convocamos para formar esa primera compañía. Y más 2 que eran egresados del Labardén, que habían sido alumnos de Ariel. Que en realidad con Ariel habían estudiado teatro, porque Ariel era profesor de teatro en el turno adolescentes del Labardén. Y era de títeres en el turno niños, pero sobre todo enseñaba teatro para los adolescentes, es donde tenía la mayor carga horaria. Y ahí convoca a 2 de ellos, que eran Luis Rivera López y Sergio Rauer, que después hicieron una carrera muy importante como titiriteros y como formaron su propia compañía. En Europa, en España, hay muchos festivales de títeres, hay en varias provincias y en varias épocas del año. En Francia también hay, en Praga hay uno, casi siempre hay uno por año. Pero lo que se nota es que los festivales de títeres son de teatro de títeres y los de teatro son de teatro, no se fusionan todavía. Y eso tiene que ver con esto que yo digo, que el teatro de títeres, por el teatro en general, todavía es marginal y es considerado un género menor. Salvo en los casos en los cuales se incluye objetos o antropomórficos en espectáculos de actores, y que entonces es como una síntesis expresiva que se hace entre el actor y el objeto, y entonces sí forma parte, y bueno, si eso se presenta en un festival, está. Pero los festivales son o de teatro de títeres o de teatro, no son en general, no es que de teatro se presentan espectáculos de títeres. En el titiritero, el abordaje del trabajo tiene que ver muy fuertemente con la visión que un grupo de intérpretes tiene de la totalidad del fenómeno expresivo que se está trabajando. El titiritero tiene como una mirada cosmogónica. El actor tiene una mirada individual propia de su propio proceso interno.
el titiritero es cosmogónico, porque cuando uno genera un espectáculo con objetos y títeres, uno está generando una relación espacio-temporal que no es la humana, es la propia de ese mundo que se acaba de crear, que tiene sus leyes y que tendrá que estar funcionando en relación con esas leyes que uno acaba de inventar. Es como si uno fuera un poco como un dios que en un momento crea un mundo. Entonces, pero todos los miembros de ese mundo que se va creando, todos están con la visión completamente abierta a la totalidad. Y además, otra cosa que tiene el titiritero, por lo menos como yo lo trabajo y por lo menos como trabaja mi grupo, es que el titiritero es coral. Está siempre conectado con otros, porque los objetos requieren de eso, porque si no los objetos son muertos. Los objetos no son nada, en realidad no es que uno, como el títere se transforma en algo expresivo, uno hasta a veces cree que es una personita, pero en realidad es un objeto muerto, como cualquier objeto, que para que eso se transforme en una obra de arte es necesario el intercambio permanente y simultáneo de un montón de voluntades para que eso pase. Entonces, en el proceso expresivo del titiritero, lo grupal y la totalidad cosmogónica de la visión está permanente. Cuando no está, es cuando se cometen errores o hay profundas escisiones o defectos en lo que se está haciendo. Al actor no le importa nada, al actor le importa lo que está haciendo, sí le importa el otro, y sabemos que en la formación se habla mucho de que uno es actor si uno sabe escuchar y que lo que tiene que hacer nada más simplemente es escuchar, y lo que el otro le dice le va a mover lo que le tiene que mover, como cuando vos y yo estamos hablando. Eso es la teoría. En la práctica, el actor es alguien profundamente ensimismado y trabajando con las emociones que tiene que poner en funcionamiento. No siempre lo logra, pero cuando lo logra albricias, está como siempre conectado con eso que le tiene que pasar y con un entrenamiento como muy individual. Al titiritero le tiene que pasar todo eso también, porque en lo interpretativo, digamos, los canales expresivos son lo mismo que los de los actores, pero además el titiritero tiene que poder hacer un trabajo muy fuerte y muy dificultoso, que es que tiene que todo eso que le pasa poderlo transferir a otra cosa, que es lo que va realmente a producir la síntesis expresiva y que es lo que realmente va a transmitir es el objeto. Es él, mentira que es el objeto, por eso yo hablo de síntesis, pero o se hace esa transferencia al objeto o el fenómeno expresivo murió. De los libros que elegí como obras a las que frecuento, a las que vuelvo siempre, porque siempre descubro en ellas algo nuevo, está este libro de Herbert Reed que se llama Arte, Poesía y Anarquismo. Hay otro libro de Herbert Reed que es señero para los que hacemos educación por el arte, que es justamente el libro que se llama Educación por el arte, porque Herbert Reed es el creador del término educación por el arte. Pero a mí me gusta recurrir mucho a este libro porque es donde él hace un análisis político muy profundo del significado del arte en la época en que él escribe, que es cuando está haciendo una fuerte discusión con el nazismo y con el estalinismo. Y es muy iluminador para mí este autor. Este es un poema, es un libro de Jorge Luis Borges que se llama Los Conjurados, que es un libro que Borges publica ya en los últimos años de su vida y que tiene poesías que yo siento que me expresan, que es como cosas que si yo fuera poetisa yo hubiera querido decir. Y sobre todo, este libro tiene un prólogo que escribe Borges, que es el pensamiento que a mí me gustaría también transmitir siempre que puedo a mis alumnos. Dice, al cabo de los años he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un día en que no estemos
un instante en el paraíso. También tiene ese poema que es muy conocido, que se ha dado mucho a conocer, que es el que escribe Juan López y John Ward sobre la Guerra de las Malvinas. En este libro sí que está ese poema. Bueno, entonces, vamos ahora con este. Este libro lo elegí porque es el proceso creador de Enrique Pichon-Rivière. Pichon-Rivière tiene una serie de 3 tomos sobre el proceso creador. Este es el tercero. Es un libro que contiene diferentes artículos que Pichon-Rivière escribió sobre el proceso creador, y es un texto que yo utilizo mucho para explicar, y que me gusta que los alumnos lean, para explicar el sentido reparador que tiene el objeto estético, tanto para quien lo crea como para quien lo recibe. Es muy profundo y está escrito con una capacidad de síntesis muy grande, y a la vez muy condensados los significados, pero a la vez es un texto que, como son los textos de los grandes escritores, que cuando cualquiera que lo lee lo puede comprender. Este libro se llama La linterna mágica, o Linterna mágica, mejor dicho, y es de Bergman, de Ingmar Bergman. Es una autobiografía donde además Bergman cuenta, es un gran escritor además, pero donde Bergman cuenta los procesos interiores que lo llevaron a producir algunas de sus películas y a dirigir, y a cómo dirigía él como director teatral. Y además cuenta las experiencias que él ha tenido cuando, siendo un joven director, comienza a ocupar lugares de dirección institucional como director de teatros, aparte de hacer las puestas. Y es sumamente rico el libro, no solamente por la experiencia, sino que uno aprende mucho de leer lo que él va contando sobre sus experiencias como director de cine y como director teatral, sobre todo como director teatral. A mí es un libro que me enseña mucho, sobre el que vuelvo muchas veces, porque explica de una manera que para mí como directora ha sido sumamente didáctico, cómo él hacía para hacer sus puestas en escena, que es una forma un poco cinematográfica, porque él dibujaba como si fuera un storyboard cada escena, y a mí eso me ha enseñado mucho, porque yo también hago eso cuando dirijo a partir de lo que leí, y me sirve muchísimo. Y además es muy irónico, muy tierno, muy humilde, muy con un sentido del humor fantástico, y además que es un director que yo admiro muchísimo y que me hubiera gustado conocer. Y nada, que se murió sin que yo lo conociera. Sí, a mí me encanta cuando él cuenta que él era joven y entonces él trabajaba así como, bueno, yo sobre la base de improvisaciones y a ver lo que pasa en la escena, y que es una forma de trabajar, y que hay un momento en el que uno también trabaja así. Y que entonces hay un director que se llama Thorsten Amarén, que era el que dirigía el teatro como si fuera Kivestavi, digamos, pero que era director teatral, y le dice a él, ¿dónde están tus ideas de puesta? No, porque yo trabajo libremente. Entonces él le dijo, bueno, vamos a ver cuánto te aguantan los nervios. Y que después él dice, tenía tanta razón. Este libro, que se llama Antología del Grupo Poético de 1927, es un libro que yo quiero mucho porque
Primero porque la generación de poetas del 27, de todos los españoles, es una lectura obligada para mí. Esos poetas son poetas que yo leo y utilizo como material disparador de cosas, y además que me gusta leer porque me gusta mucho leer poesía, con mucho amor. Pero este libro particularmente lo quiero más porque me lo compré en Madrid un ratito antes de subirme a un tren que por primera vez, porque yo era la primera vez que estaba en España, me llevaba a la ciudad de Toledo. Y entonces yo en el tren, mientras el tren atravesaba el campo y iba llegando a la ciudad de Toledo, y yo veía esas puertas y esos arcos por los cuales se entra a la ciudad caminando por un puente, porque me acuerdo que nos bajamos en la estación y dijimos, no, nada de taxi, vamos caminando, y era bastante lejos. Mientras yo iba leyendo estos poemas, iba atravesando ese camino y me parecía que iba como descubriendo en el mismo camino lo que había inspirado a los poetas cuando habían escrito sus poemas. Entonces, al objeto libro, además de lo que tiene adentro, es un objeto al que le tengo mucho cariño. Gastón Bachelard, La intuición del instante, es una obra filosófica, pero el estudio que hace Bachelard sobre la intuición del instante es un estudio que hace a propósito de el fenómeno de la creación artística. Entonces, él sostiene en este artículo que el momento en que el artista produce un hecho creador es un momento que él lo llama vertical, y que dice que en ese momento el artista es el único ser que tiene una visión intuitiva e instantánea de lo que sería la concepción metafísica de la vida, que la metafísica solamente se concibe a través de lo poético y no a través de la reflexión filosófica. Entonces es un texto que es hermoso, es muy poético como está escrito, y a la vez es un tema de profunda reflexión cuando uno quiere descubrir cuáles son, digamos, las instancias más profundas de la creación artística, así como cuando, yo decía, Pichon Rivière ilumina también desde un lugar que el hecho estético es reparador del conflicto básico de nacimiento, que sería como la división básica que uno tiene cuando nace, porque querría estar en el útero, pero tiene que estar en el mundo, y digamos, si se queda en el útero muere, y si nace vive, pero cae como en un infierno. Esa contradicción profunda de la persona humana la trata Pichon Rivière ahí, y dice, se repara a través del arte. Y Gastón Bachelard dice todavía más, dice, la visión metafísica solo es a través del arte. Por eso es un libro que me gusta mucho, y que además utilizo para trabajarlo con los alumnos mucho. Este libro se llama Temas de Psicología y es de José Blecher. José Blecher, que en realidad yo lo conocí porque fue profesor mío en la facultad, pero que fue un psicoanalista muy importante, un hombre que murió joven también, es, junto con Pichon Rivière, uno de los teóricos que más ha hecho y más ha descubierto y ha tratado teórica y prácticamente todo la metodología del grupo operativo en la enseñanza y en el aprendizaje. Entonces, también en este libro Blecher aborda en varios artículos el tema del grupo operativo, pero sobre todo en uno que lleva ese nombre, y que es un artículo muy medular, es un trabajo muy profundo, al que a mí me gusta volver siempre, porque cada vez
que lo leo encuentro todavía más en la profundidad de su texto sobre esta reflexión que yo me he hecho siempre y que me sigo haciendo sobre cómo es en realidad el proceso de aprendizaje. Y también es un autor que trabajo con otros textos de este autor mucho en todo lo que tiene que ver con los grupos de pedagogía. Leger, por ejemplo, y todo el grupo de docentes de esa época, Luz Uriaga, Ixinson, se van todos cuando el golpe de Onganía. Y yo alcancé a tenerlos de profesores que eran fantásticos, pero son todos los que se van en el 69. Bueno, entonces, este es un libro que me compré hace relativamente poco tiempo porque yo el manifiesto que contiene este libro lo tenía en otras traducciones y en otras versiones, que se llama el Manifiesto por un arte revolucionario e independiente, que es el manifiesto que escribe Trotsky con André Breton y Diego Rivera en el momento en que también hay Trotsky se va de Rusia a México porque lo buscan y ahí es donde finalmente después lo matan. Breton y Rivera estaban preocupados por todo el avance del nazismo y del estalinismo sobre el mundo y sobre todo por cómo ese avance iba impregnando las capas de la cultura e iba generando una ideología respecto de cómo debía ser el arte. Entonces, el por un arte revolucionario independiente es realmente un lugar al que uno debería volver siempre para volver a nutrirse de lo que es la verdadera libertad de creación y la consigna que ellos levantaban, que era toda licencia en arte. Es muy importante porque todas las otras posturas políticas no dicen toda licencia en arte. Las posturas políticas dicen el arte tiene que decir tal cosa. Y de ahí viene, digamos, incluso todo el realismo socialista que ataca. Entonces es muy interesante y tiene mucho que ver con todo lo que hablamos acerca de cómo es verdaderamente el fenómeno del individuo como creador, como ser libre. Entonces, esta traducción que la encontré, esta versión y edición que la encontré muy, muy anotada y donde está, es interesante porque tiene como las diferentes los momentos históricos en los que se fue redactando el manifiesto. Bueno, es un texto que también frecuento y que además le tengo como un respeto, como un cariño grande. Este es un libro que, como objeto, también es un libro que quiero mucho, porque este es una antología de poemas de Enrique Banch. La antología la hizo David Martínez, que era un poeta, al que yo conocí porque publicaba en una editorial en la que yo trabajaba. Y Enrique Banch es un poeta que es extraordinario, pero que a la vez de ser extraordinario como poeta, tiene una historia que a mí me emociona particularmente. Entonces, es un libro que yo usaba muchísimo en las clases de teatro, como texto para que trabajaran los alumnos. Entonces, se me fue como rompiendo, como arruinando. Si uno lo mira por dentro, ve que el libro está como un libro muy viejo. Y un alumno mío que en algún momento, alumno de toda la vida, digamos, y que ahora es profesor de música en la Escuela de Titiriteros, estaba aprendiendo a encuadernar.
Y entonces me dijo, dámelo que yo te lo voy a encuadernar. Y yo decía, no, que no me lo vas a devolver más. Sí, te juro que sí. Y entonces lo encuadernó y me regaló la encuadernación. Entonces lo quiero mucho como objeto, además de que contiene algunos de los poemas de Enrique Banch que a mí me gustan mucho. Bien, ahora más que nada. Tenelo, así como que él lo encuadernó y le hizo todo, que no sé cómo se hace esto de poner las letras en dorado. Tenemos visitas abajo. Sí, ¿no? Y por último... Empezamos de vuelta. Y por último, seleccioné este libro de Cortázar que lleva el título Textos políticos, que es un libro que también quiero mucho como objeto porque me lo compré en Montevideo, una oportunidad de ir a un festival en donde habíamos ido a trabajar, creo que con La Bella y la Bestia, y era un momento en que en Buenos Aires este libro no se hubiera podido comprar, que hubiera estado censurado. Entonces me encantó comprármelo ahí y lo quiero mucho como objeto además, pero sobre todo porque este libro, después esos mismos textos los tengo en unos tomos que se llaman Obras Políticas Completas de Cortázar, pero este librito me gusta mucho como objeto tenerlo. Sobre todo, lo que más hay unos poemas de Cortázar que me gustan mucho, que él escribe en París, en la época en la que él está en comunicación con Cuba, y hay una carta en donde él le escribe a un dirigente cubano que lo invita a hablar acerca de la situación del intelectual latinoamericano. Y él no va al encuentro porque no puede, bueno, ahí explica en la carta, pero hace todo un análisis de cómo él ve la situación del intelectual latinoamericano en la situación en que era, por ejemplo, en este momento es el momento en que ya la revolución está instalada en Cuba y hay la lucha en Nicaragua. Y también es una reflexión en la misma línea, yo diría, del Manifiesto por un Arte Revolucionario Independiente, muy profunda reflexión que hace Cortázar sobre el peligro que existe para los artistas de señalar cómo es la creación artística en relación a la posición política del escritor. Y bueno, es también de una lucidez maravillosa, es un texto también inagotable en el sentido de que uno lo sigue leyendo y sigue encontrando sentidos y sigue a uno iluminándole el pensamiento y el camino. Y contiene además otros trabajos sobre justamente Nicaragua y algunos trabajos literarios de él relacionados con, no políticos, pero poéticos, pero relacionados con situaciones de la lucha en Latinoamérica.